ya en estas alturas del milenio, ya la presencia de actores discrepantes como la propia China, Rusia, los propios BRICS, han impedido que los países desarrollados puedan implementar esto en toda su voluntad, ¿no? Porque básicamente ha sido criticado por su injerencismo. Se han tratado de implementar agendas de género, ecologismo radical, feminismo radical, etcétera, entre las políticas más polémicas. Muchos de aquellos que apoyan la corriente conservadora en Latinoamérica pues son MAGA. ¿Cuál es el problema de que tú, mi querido amigo latinoamericano, seas MAGA del movimiento de Donald Trump, de Make America Great Again? Que tú estás buscando la grandeza de Estados Unidos, no la de Latinoamérica, pero tú no eres gringo, pues, o sea, estás perdido. Y hagas lo que hagas, intentes lo que intentes, jamás lo vas a hacer. Por razón debemos combatir a todos estos polarizantes y no hacerles caso. Apágales el micrófono, ignóralos, porque no sirven para nada más que atrasarnos y dividirnos. Latinoamérica necesita construir su tercera vía con un enfoque pragmático, unitario y patriótico para formar una nueva generación de jóvenes que amen a nuestros países. El 16 de abril de este año 2025, la Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que la definición legal de mujer se debe basar en el sexo biológico al nacer y ya no más en la identidad de género de la persona, generando, como se imaginarán, todo un revuelo mediático y toda una batalla de opiniones entre los medios de comunicación afines al progresismo y los medios de comunicación afines al conservadurismo, en una polémica en redes sociales masiva. Y esto nos lleva a reflexionar acerca de el rol que juegan estas ideologías en nuestros países, porque básicamente han servido para polarizarnos como sociedad, haciéndonos creer que solamente existen dos opciones para resolver nuestros problemas sociales, y obviamente también nos lleva a reflexionar acerca de su rol geopolítico como una herramienta de dominación cultural. Es por eso que en este video vamos a reflexionar cuál es el camino que geopolíticamente Latinoamérica debe tomar ante estas disyuntivas, ante esta ola y moda de ideologías importadas. Quédate y te cuento más. Antes de tomar el tema de fondo, vamos a hacer un poco de contexto histórico, ¿no? Todos recordamos esta famosa batalla ideológica entre el capitalismo y el comunismo en plena Guerra Fría 1.0. Recordamos los bandos que se formaron, ¿no? El mundo occidental liderado por Estados Unidos y los países de Europa Occidental, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, afines al capitalismo y países simpatizantes en el tercer mundo. Y por otro lado, el bando comunista liderado por la Unión Soviética, seguido por China y todos los países de la órbita comunista, sobre todo en Europa Oriental y en Asia y parte de África y América Latina. Toda esta lucha básicamente solamente sirvió para formar bandos de poder, para generar una especie de dominación cultural acerca de un modo de vida, ¿no? El famoso sueño americano nació de esa, digamos, como una utopía que se nos vendía a través de esta batalla de medios, y por otro lado, pues el paraíso socialista que también se nos vendía como la solución a nuestros problemas. Luego de esto, ya de unas décadas, llegó alrededor de los 90 la famosa batalla ideológica entre el neoliberalismo, representado por el famoso globalismo de aquellas épocas, con los famosos TLCs, el libre comercio, versus el socialismo, ¿no? Que propugnaba pues una redistribución de la riqueza, una mayor justicia social, etcétera, etcétera, ¿no? Y también esto generó todo un debate, la generación de dos bandos. Recordamos los regímenes en Latinoamérica del socialismo del siglo XXI, ¿cierto? Y los regímenes también neoliberales que se formaron, pues, en Chile y en otros países en Latinoamérica. Y ya en nuestras épocas básicamente ha sido ya una lucha ideológica entre el progresismo, o el llamado también wokismo, versus el conservadurismo en sus formas más políticas y culturales. Algunos lo han llamado a esto una batalla cultural. Han salido pseudoexpertos en la materia que nos venden esto como pues el santo grial de la solución a nuestros problemas, y que si alguno de estos dos bandos vence, mágicamente nuestros países estarán mejor. Y básicamente lo que podemos observar en la realidad es que no ha sido así. En general, en toda Latinoamérica han llegado al poder partidos afines a una u otra ideología, y nuestros problemas en Latinoamérica no se han resuelto, siguen igual o peor. Regímenes que terminan en escándalos de corrupción, terminan en dictaduras
aferradas al poder, patrocinadas por potencias, etcétera, etcétera. Entonces, como conclusión, podemos, digamos, comentar que estas ideologías básicamente solo sirven para formar alianzas, para lavar el cerebro a los simpatizantes, a los países simpatizantes, para obviamente que el bando que quiere ganar adeptos pueda convencer a los, digamos, países que están en duda, que están en el bando ganador, en el bando correcto, en el bando que tiene la razón, en el bando que es una causa justa, etcétera, etcétera, y solo ha servido para polarizarnos y empobrecernos. Muy bien, como parte de toda esta pugna ideológica podemos mencionar los famosos Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Formulada justamente a partir del año 2000 con alcance hasta el 2015. Se formularon 8 objetivos básicamente propiciados por los países más ricos, a los cuales se adhirieron muchos otros países, la ONU inclusive, y las instituciones internacionales de finanzas como el FMI, el Banco Mundial, etc. Básicamente se trataba de formular políticas internacionales que buscaran la reducción de la pobreza, una mayor equidad social, unas mejores condiciones de vida, con el fin de reducir la ola migratoria de migración ilegal que iba del sur hacia el norte, ¿okay? De alguna manera era dar un poco de dignidad a las tremendas bolsones de población empobrecida en el tercer mundo, y aunque en el papel tenía nobles objetivos, en la realidad sirvió básicamente como instrumento de injerencia política de estas instituciones supranacionales en las políticas nacionales de los países, porque se condicionaba mucha de esta ayuda humanitaria en temas de salud o en temas de financiamiento a proyectos sociales, se condicionaba a que las políticas nacionales se adaptaran a las directrices que venían del norte rico. Es por esta razón que estos objetivos del milenio, digamos, en gran medida fracasaron y no se lograron los objetivos para los plazos que se habían fijado, terminando por ser sustituida por una nueva agenda que vamos a ver a continuación. Y es así que en el año 2015 se formula los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, la famosa Agenda 2030, ¿no? Que tiene su horizonte de cumplimiento hasta el año 2030. Nuevamente los países desarrollados intentan hacer un esfuerzo por implementar políticas de ayuda social al tercer mundo con instituciones supranacionales, en este caso ya con 17 objetivos de desarrollo que básicamente buscan la erradicación de la extrema pobreza, ayuda en salud, ayuda digamos, en desarrollo social, pero digamos que ya en estas alturas del milenio, ya la presencia de actores discrepantes como la propia China, Rusia, los propios BRICS, han impedido que los países desarrollados puedan implementar esto en toda su voluntad, ¿no? Porque básicamente ha sido criticado por su injerencismo. Se han tratado de implementar agendas de género, ecologismo radical, feminismo radical, etcétera, entre las políticas más polémicas que han generado mucha resistencia en muchos países del tercer mundo, porque es visto como una forma de caballo de Troya de los países desarrollados en los países más pobres para tener injerencia en su toma de decisiones. Entonces esto realmente ha condenado a esta Agenda 2030 a no tener el impacto o el alcance de implementación que hubiera deseado el norte desarrollado. Muy bien, ahora hablemos de alguna de esas ideologías más polémicas y que han tenido mucho más difusión en nuestros tiempos. Empecemos por el ecologismo radical. Yo lo llamo ecologismo radical porque es un ecologismo insostenible, la verdad. Recordemos, los patrocinadores de esta ideología, el ecologismo radical, son básicamente los países que ya están desarrollados. Y lo que no se dice es que estos países desarrollados han logrado su desarrollo industrial, no ha sido gracias a su sostenibilidad o ecologismo, ha sido porque protagonizaron las revoluciones industriales donde generaron una gran contaminación ambiental durante décadas. No olvidemos que gran parte de esos países del norte desarrollado fueron los países que hicieron ensayos nucleares en mares, en subsuelo, generando una tremenda contaminación. Entonces, ¿de qué estamos hablando, mi querido amigo? Lo que no se dice es que la historia nos demuestra que para desarrollar un país hay un costo de contaminación ecológica. Ningún país se ha desarrollado siendo ecologista. Ninguno. Y si tú tienes un ejemplo, cítamelo abajo, ¿no? En la caja de abajo, porque yo no lo conozco, ¿ok? Pero estamos hablando de un país que fue pobre,
no fue industrializado y se vuelve industrializado. Esa sería la cuestión. Entonces, ninguno. ¿Ok? Entonces, ¿por qué razón el norte promueve este ecologismo radical? Porque básicamente es un instrumento de lo que Europa siempre digamos, ha utilizado como las famosas regulaciones, ¿no? Las regulaciones que la Comunidad Europea utiliza no son más que medidas arancelaриas para poder proteger su mercado y tener influencia en sus rivales industriales o comerciales. Entonces, si yo, Comunidad Europea, estoy desarrollado, puedo poner regulaciones ambientales, ecológicas, lo que a ti te guste, ¿ok? Para obligar a quien quiera vender a mi mercado, cumpla mis exigencias. Pero no que cumpla mis exigencias por buenas intenciones, sino porque quiero ponerle trabas a su desarrollo. Porque yo sé, Europa, que ningún país se va a poder desarrollar ecológicamente. Por ejemplo, el Brasil. A Brasil se le cuestiona mucho su manejo de la Amazonía. Y prácticamente Francia con Macron y muchos otros líderes europeos han expresado su preocupación por la Amazonía. Por la contaminación que el gobierno brasileño puede ejercer, por proteger los bosques vírgenes y no sé qué más. Pero lo que no se dice es que Francia, Gran Bretaña y las potencias que critican esto no tuvieron ningún cuidado en el pasado ni hoy con su neocolonialismo en los bosques africanos, donde explotan los minerales, incluidos cobalto, uranio, piedras preciosas, contaminando totalmente la jungla africana. Entonces, ¿de qué estamos hablando, mi querido amigo? ¿No? Es el doble rasero, la hipocresía de los países desarrollados para, repito, obstaculizar el desarrollo industrial de los países subdesarrollados. Y lamentablemente nuestras élites educadas se compran el cuento y se compran esa moda ideológica. Hace poco salió un grupo de empresarios chinos quejándose abiertamente, criticando al gobierno chileno por sus regulaciones ambientalistas para proyectos de explotación de litio y retirando su proyecto de inversión en Chile. O, por ejemplo, la no ampliación y modernización del puerto de San Antonio en Chile por cuestiones ambientalistas, ¿no? Poniéndole trabas al desarrollo portuario de la nación. Entonces, he ahí un ejemplo de cómo estas políticas son una injerencia del mundo desarrollado para obstaculizar y lentificar nuestro desarrollo en el sur global. Ahora vamos a hablar de la famosa ideología de género y el feminismo radical. Todos hemos visto que en los últimos años se nos ha vendido, se nos ha bombardeado a nuestra juventud de todo este tema pues de igualdad de género, equidad de género y feminismo radical, donde se nos pintan, digamos, la necesidad de ser tolerantes, abiertos, con expresiones sexuales diferentes, y se ha normalizado lo que siempre fue una realidad minoritaria y se ha convertido en moda. Me refiero a la identidad de género. Todos estamos de acuerdo que la minoría homosexual en cualquier país es una realidad histórica y que merecen un respeto y los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano. Lo que no está bien es darles privilegios, darles tratos especiales y darles el protagonismo en los micrófonos y convertirlo en una moda y normalizar esto como si fuera una conducta de las mayorías, cuando nunca lo ha sido, ni lo será. Entonces, ahora, el feminismo radical lo mismo. Ya no se busca la igualdad de derechos y deberes de las mujeres con los hombres, ahora se buscan privilegios y se ha logrado enfrentar a hombres y mujeres. Se ha logrado que los hombres y las mujeres se vean como rivales, porque lógicamente a toda acción viene una reacción. Y ante tales acusaciones de las mujeres sobre pues, el patriarcado y la opresión histórica, ahora los hombres han reaccionado no queriéndose relacionar con las mujeres, ¿no? Y ahora surgen los famosos princesos, ¿no? Las mujeres se quejan de que ya no existen caballeros, que los hombres ya no las abordan. Bueno, pues están las consecuencias. Pero todo esto, ¿qué busca en el fondo, mi querido amigo? ¿Por qué razón todo esto se promueve? Hay un lobby internacional millonario promoviendo todo esto. ¿Por qué razón? Porque se busca la destrucción de la familia tradicional, la familia heterosexual tradicional, que ha sido la base social histórica. Porque una familia heterosexual sana es la que ha generado el crecimiento demográfico de los países. Y una demografía sana y fuerte es un recurso más para el país. No
olvidemos que China e India tienen el peso que tienen a nivel internacional por su tremenda demografía. México y Brasil no serían tan importantes en Latinoamérica si no tuvieran el tamaño demográfico que tienen. Y eso nos demuestra la importancia de una buena y sana demografía, porque es un recurso humano que la economía del país y las fuerzas militares del país necesitan para poder desarrollarse. Ahora, pero por otro lado también, una sana demografía es capaz de sustentar la viabilidad de los programas de jubilación, de pensiones para los adultos mayores, porque son la generación más joven los que pagan o financian las pensiones de los jubilados de la población ya envejecida y que son menor cantidad. Pero cuando tu pirámide poblacional se invierte y se vuelve un rombo o una pirámide invertida, pues olvídate, no hay programa de pensiones que se pueda sustentar, porque la fuerza laboral se reduce, porque la fuerza laboral ya no permite financiar esos programas. Y porque si van a abundar más parejas criando gatos y perros o siendo parejas homosexuales, entonces, ¿qué generación de repuesto viene? Es una sociedad condenada a la extinción. Entonces, en la verdad, lo que se ha convertido todo esto y por qué se promueve tanto es por una cuestión de control de natalidad sobre todos los países del tercer mundo. Yo puedo entender que esta moda funcione bien en los países ricos. Ok, eres hijo de un país rico, puedes darte el lujo de perder el tiempo en estas ideologías. Pero si eres un joven de un país pobre, no debería ser tu prioridad. Tu prioridad es tu desarrollo, tus estudios, tu trabajo, sacar adelante tu país. Eso debería ser tu prioridad. Entonces, es algo que tenemos que tener claro, ¿no? Esto golpea directamente a las familias tradicionales, al núcleo social y obviamente también a todas las corrientes de fe que tenemos, ¿no? Porque esto altera todo el orden de las cosas. Entonces, esto, como digo, es parte de todo un programa de control demográfico. Y para ser equilibrados en este canal, como siempre lo somos, vamos a criticar la famosa corriente conservadora, ¿no? Todos hemos sido testigos de cómo las derechas en nuestros países han adoptado el conservadurismo, sobre todo gringo, ¿no? En esta onda de Donald Trump, ¿no? El pensamiento de los trumpistas, el famoso movimiento MAGA, y se rasga la vestidura en defensa de los valores tradicionales. Pero a ver, yo digo, mi querido amigo, en primer lugar, ¿tú dirías que Trump es un representante digno de los valores conservadores tradicionales? Todos sabemos las aventuras amorosas de Trump, ¿no? Digo, para aquellos que no están informados, pues infórmense, ¿no? No es precisamente un puritano Donald Trump. Y muchos de aquellos que apoyan la corriente conservadora en Latinoamérica pues son MAGA. ¿Cuál es el problema de que tú, mi querido amigo latinoamericano, seas MAGA del movimiento de Donald Trump, de Make America Great Again? Que tú estás buscando la grandeza de Estados Unidos, no la de Latinoamérica, pero tú no eres gringo, pues, o sea, estás perdido. Y hagas lo que hagas, intentes lo que intentes, jamás lo vas a hacer, jamás vas a ser gringo, vas a ser siempre un gringo de segunda clase, de segunda categoría. Entonces, esto no ayuda en nada a nuestros países, no ayuda en nada, porque nuestra clase educada, la gente con más tendencia a la derecha, se extravía en estas modas, pues. Y luego salen pues los gurús ahí a hablar de esta batalla cultural que solo nos distrae de los verdaderos objetivos de desarrollo que deberíamos tener en Latinoamérica. Entonces, esto es más moda de los gringos importada a nuestros países y promovida por gente extraviada que no tiene idea de lo que está promoviendo. Ahora, cabe la pregunta, ¿por qué razón en China, en Rusia y en los países islámicos no se permite la difusión de estas ideologías? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no vemos estas revueltas, digamos, de ideología de género, feminismo radical, de ecologismo radical en estos países? ¿Por qué? ¿Y por qué estos países están prosperando, sobre todo Rusia y China? Porque estos países aprendieron que estas corrientes ideológicas no son más que quintacolumnas, que buscan la polarización y la división nacional para debilitar al país. Recordemos un caso histórico. La China del siglo XIX, en plena guerra del opio contra las potencias extranjeras, sufrió una guerra interna, una guerra civil, la famosa Revolución Taiping. ¿Y por qué se generó esta Revolución Taiping? Porque hubo una serie de, digamos, de misioneros que llegaron al interior de China y utilizaron a un personaje que se hacía llamar el hermano de Jesucristo, o sea, un chino, que decía que era hermano Jesucristo, y que generó muchos adeptos, se generó todo un estado dentro del estado y se generó toda una revuelta religiosa, y esto debilitó al imperio chino en un momento decisivo, ¿no? Entonces, por ese motivo los chinos dijeron hasta aquí, cero tolerancia religiosa. No lo comparto, pero lo entiendo.
¿ok? Puedo entender y respetar que los chinos no son católicos, no son cristianos, tienen su forma de pensar y su forma de ser, pero entiendo por qué geopolíticamente ellos no tienen la tolerancia religiosa, porque estas corrientes son las que generan la división. Entonces, corrientes extranjeras me refiero. Por esa razón en China y en Rusia no está permitido. Ideología de género menos. Tú que vas a ver un desfile gay pues en pleno Pekín. Obvio no, mi querido amigo, eso no va a ocurrir. Y si hubiera una revuelta de feministas radicales, la famosa feminazis, pues las mandarían de frente pues ahí a la primera línea de batalla, ¿no? A ver ahí que demuestren su valor, ¿no? Ya que quieren igualdad, pues igualdad con los soldados, ¿no? A ver qué tan fieras son, ¿no? Pero lamentablemente eso no ocurre. Entonces, por esa razón estos países que son muy claros, que estas ideologías lo único que hacen es generar divisionismo y atraso, no las permiten. Y entonces, mi querido amigo, ¿qué debe hacer Latinoamérica ante toda esta avalancha de modas ideológicas importadas? ¿Qué debe hacer? Debemos buscar nuestro propio camino. Debemos dejar de comer cuentos, dejar de ser tan idiotas, de siempre estar importando modas que solo nos dividen. Recuerda, mientras Latinoamérica esté dividida, continuará jodida. Es muy importante entenderlo. Por esa razón debemos combatir a todos estos polarizantes y no hacerles caso. Apágales el micrófono, ignóralos, porque no sirven para nada más que atrasarnos y dividirnos. Latinoamérica necesita construir su tercera vía con un enfoque pragmático, unitario y patriótico, para formar una nueva generación de jóvenes que amen a nuestros países, pero que también estén bien preparados técnicamente para poder generar buenas políticas de Estado a imagen y semejanza del desarrollo del sudeste asiático. Si podemos tomar un modelo a seguir y merece la pena investigarlo, estudiarlo, para aprender y adaptarlo a nosotros, ese es el caso de éxito del sudeste asiático, incluyendo China. Y esa es la principal labor que yo le encargo a nuestros jóvenes para que tengamos una tercera vía moderna, en paz, que nos dé el desarrollo, sin caer en estas modas ideológicas que solo nos idiotizan y nos carcomen la mente. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en toda Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Las ideologías, las famosas batallas culturales, no son más que herramientas de dominación cultural que las potencias extranjeras auspician o patrocinan para generar bandos que los beneficien, tenernos divididos y tenernos jodidos. Eso ha sido siempre desde las décadas pasadas. Tenemos que romper ese círculo vicioso que nos oprime, nos contamina la mente, nos distrae en debates idiotizantes. Tenemos que construir nuestro propio camino en una tercera vía inspirada en los países que ya han caminado el camino del desarrollo que nosotros queremos. Y ahí está el sudeste asiático, que año tras año nos demuestra cuál es el camino correcto, incluyendo la propia China. Es nuestro deber de una nueva generación estudiar estos casos, aprender y adaptarlos a nuestra realidad latinoamericana para construir esa tercera vía de centro, modernizante, reformista, meritocrática, que nos lleva al desarrollo en paz. Esta es la principal tarea para nuestros jóvenes, de poder investigar y adaptar esta doctrina. Si concuerdas con nuestro mensaje, te invito a la acción compartiendo este video con por lo menos 10 personas de tu entorno de confianza, en tus redes sociales o inbox, para que este mensaje llegue a más gente y permita, digamos, que más gente tome conciencia. También colabórame con tu like, colabórame con tu comentario, que eso ayuda a que el canal crezca también. Te mando un gran abrazo, espero también saber si estás en acuerdo o desacuerdo conmigo, no pasa nada, ahí espero tus comentarios abajo. Te veo en el siguiente video. Recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad, pragmatismo y patriotismo para ser grandes. Hasta la próxima.